Europa ingresaría a una nueva alerta sanitaria diferente a COVID-19, influenza o probablemente sincitial respiratorio. En Reino Unido y sobre todo en España se estaría reportando el avance de una infección bacteriana conocida como el Streptococo A, que estaría ya avanzando, que estaría ya causando la muerte en 2 niños en España. ¿Cuál es la situación del Streptococo A y por qué? ¿Y por qué se habría pronunciado esta alerta sanitaria? En una reciente publicación de este 7 de diciembre de 2022, España alertaría sobre esta infección bacteriana y, lo más importante, daría algunas recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. En este video hablaremos sobre esta situación importante a conocer. Acompáñeme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacona Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 7 de diciembre de 2022 en donde España alertaría el avance de una infección bacteriana conocida como la enfermedad por el estreptococo tipo A. Una situación importante en donde ya se habría declarado lamentablemente 2 niños fallecidos y sobre todo más de 16 niños contagiados en una situación bastante importante a considerar. ¿Qué es el estreptococo A y por qué hoy en día se habría encendido las alertas sobre ello? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tengan conocimiento sobre los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que el mundo estaría inmerso frente a una nueva ola de contagios por COVID-19. A nivel mundial ya prácticamente se ha evidenciado el incremento de casos que estaría ocasionando las nuevas variantes de Omicron. Sin embargo, otro problema infeccioso estaría alertando a Europa. Ya Reino Unido y España se habían sumado a mencionar la alerta sanitaria sobre ello. En una reciente publicación de este 7 de diciembre de 2022, España había lanzado una alerta sanitaria importante a tomar en cuenta. Según la publicación, se habría mencionado que España estaría investigando las infecciones por el estreptococo A en niños tras una alerta que se habría lanzado en Reino Unido. La Comunidad de Madrid habría reportado 2 muertes y 16 casos graves por la bacteria desde el 19 de octubre de 2022, aunque la gran mayoría todavía serían leves. Lo que menciona la publicación es que el estreptococo del grupo A, una bacteria común que generalmente no presenta complicaciones graves para la salud, habría provocado una alerta sanitaria en Reino Unido por un inusual aumento de casos en un corto periodo de tiempo y la muerte de al menos 9 niños por complicaciones derivadas de la infección. Las autoridades sanitarias españolas todavía no han emitido ninguna alerta relativa a estas infecciones, pero ya están investigando los casos. Según una circular que había emitido la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, la Comunidad de Madrid ya habría reportado 2 muertes y 16 casos graves por la bacteria desde el 19 de octubre. ¿Qué es el estreptococo del grupo A? El Streptococcus pyogenes, también llamado estreptococo del grupo A, es una de las bacterias más frecuentes en el ser humano y causa una gran variedad de infecciones que van desde la faringitis y otitis hasta las ampollas en la piel, como pueden ser los impéticos. En la gran mayoría de ocasiones provocan dolores de garganta, irritaciones leves y se tratan con antibióticos. Las complicaciones son muy infrecuentes, pero en casos extremos, el estreptococo A llega a producir infecciones invasivas que pueden incluso ocasionar la muerte. La alerta que se habría provocado en Reino Unido habría sido dada este 2 de diciembre por un inusual aumento de las infecciones graves de este patógeno tras detectar a 851 casos la semana número 46 del año. Hasta ahora la media a estas alturas del año era 186. Predominan las infecciones habituales de la vía aérea superior como la amigdalitis o la escarlatina.
Es muy importante que el aumento de las infecciones también se había detectado incremento de casos graves en niños menores de 10 años. La incidencia habría subido a 2.3 casos por 100.000 niños de 1 a 4 años comparado con la media, que sería de 0.5. Es importante que al menos 9 niños habrían fallecido según informan las autoridades sanitarias. Esto estaría suponiendo un notable aumento con respecto a otras temporadas como fue en el 2017 y en el 2018. Las principales enfermedades graves detectadas serían neumonía, sepsis, shock séptico fulminante y fasciitis necrotizante. ¿A qué se debería el aumento de los casos? No se sabe con ciencia cierta. Según se explica, la hipótesis es que el uso de las mascarillas durante los años de la pandemia habría reducido la transmisión de este y otros patógenos. Puede que los niños estén más bajos de anticuerpos ahora y al volver a circular cause más casos y por lo tanto haya más casos graves. Pero esto solo es una posibilidad. Con el tiempo se podrá definir qué exactamente estaría pasando. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Hoy en día Reino Unido y sobre todo España estarían alertando el avance de una infección bacteriana conocida como el Streptococcus grupo A o el Streptococcus pyogenes, el cual puede producir múltiples infecciones tanto en la vía respiratoria superior, igualmente en la piel, o incluso causar shock séptico, septicemia y la muerte de un paciente. Es importante que en Reino Unido se habrían notificado más de 851 casos para la altura de diciembre de 2022, una situación que estaría muy lejana a la cifra habitual que se registraba en periodos anteriores, y esto también se estaría extendiendo a España. La situación es muy importante en donde la relajación de las medidas tras 2 años de pandemia que se habrían tomado en cuenta, hoy en día estaría conllevando probablemente a que los niños estén más expuestos a patógenos, y esto ha sido una situación que ha podido agravar la condición actual del Streptococcus pyogenes. Es muy importante que una de las recomendaciones que se habrían dado es que no haya sido tan brusco el cambio de la relajación de las medidas, en donde un día se utilizaban las mascarillas y el otro día no, pese a que esto es una crítica que los expertos dan, dado que la pandemia no ha terminado. Sin embargo, las decisiones que se estarían tomando las autoridades sanitarias podrían conllevar no solo al incremento de casos COVID-19, sino también al incremento de otras enfermedades infecciosas como el Streptococcus pyogenes. Una situación importante a tomar en cuenta. La situación que se refleja hoy en día en Reino Unido y en España podría reflejarse en otros países donde se habría tomado de un momento a otro medidas como relajar la situación frente a la pandemia COVID-19, lo cual podría conllevar al brote de otras infecciones. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente revisión de este 7 de diciembre de 2022, en donde España alertaría, al igual que Reino Unido, el avance de una enfermedad infecciosa bacteriana conocida como el Streptococcus grupo A. Según la publicación de este 7 de diciembre de 2022, España estaría investigando las infecciones por el Streptococcus grupo A tras la muerte de 2 niños y sobre todo la alerta que se había dado en Reino Unido. Los expertos habían estimado que en Reino Unido la alerta sanitaria por el incremento de las infecciones por el Streptococcus grupo A estaría causando bastante preocupación, dado que se habrían registrado al menos 851 casos de este patógeno para la semana 46 del año, una situación que claramente había evidenciado el incremento de la incidencia, que rondaba de 0.5 niños de 1 a 4 años por 100.000 niños a 2.3 casos por 100.000 niños, una situación que claramente había incrementado la incidencia. España igualmente habría notificado un incremento de casos de Streptococcus a partir del 19 de octubre de 2022, en donde ya habría registrado 2 niños fallecidos y lamentablemente 16 niños en condición grave. El Streptococcus grupo A y otras bacterias podrían incrementarse dada la relajación de las medidas que se habrían dado frente al COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado
las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.